Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Forbes al Punto, y en esta ocasión vamos a hablar sobre los planes, la estrategia que tiene el Fondo Nacional de Garantías hacia futuro, un organismo clave para la recuperación del país, la recuperación económica. Para ello estamos con el presidente del Fondo Nacional de Garantías, el señor Raúl Buitrago, que nos va a comentar un poco sobre cuál es la estrategia aquí en adelante. Doctor Buitrago, muchas gracias por estar en Charlas Forbes y bueno, cuénteme ¿cuál ha sido el balance del Fondo Nacional de Garantías en esta pandemia? Andrés, muchas gracias. Un cordial saludo a usted. Celebro este tipo de espacios en los que podemos comunicar las actividades que desde el Gobierno Nacional, a través del Fondo Nacional de Garantías, estamos adelantando para apoyar a todo el empresariado nacional. Lo primero, señalar el rol del fondo. El rol del fondo, para ponerlo en términos bien simples, es un rol de fiador, es el fiador de los empresarios colombianos. Funge como una organización que pone al servicio de la red empresarial colombiana el patrimonio de la organización, con el propósito de respaldar las operaciones de crédito que los empresarios adelanten ante intermediarios financieros, y en caso que en desarrollo de esa operación de crédito el deudor falle en sus obligaciones de pago, se activa la garantía, el fondo cubre la obligación respecto del intermediario y por otro lado sigue, digamos, la obligación de hacer el cobro ante el empresario que haya entrado en default. Entonces, el primer mensaje allí es que fungimos como un fiador, pero tenemos vocación de recuperación de los recursos. El Fondo Nacional de Garantías, Andrés, tiene una historia bien interesante. Es una organización que tiene más de 38 años en el mercado, que arrancó con un rol clásico de entidad de fomento para romper un problema de restricción de acceso al crédito que tenía un nicho muy particular del empresariado colombiano, que son las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Para nadie es un secreto, digamos, que acceder al crédito para este tipo de organizaciones es más difícil, justamente porque no hay unos activos que sirvan de colateral distinto a la capacidad de trabajo y a las buenas ideas que tienen los empresarios colombianos. Entonces, el Fondo Nacional de Garantías, viendo esa necesidad, se constituye como esa instancia de respaldo. Y así funcionó hasta marzo o hasta el 29 de febrero de este año. El 29 de febrero, la naturaleza de fomento del Fondo Nacional de Garantías se ve transformada y pasa en una primera instancia de la pandemia a ser una organización que tiene por vocación principal proteger el tejido empresarial a través de garantizar respaldo a las líneas de crédito que permitan que las empresas tuviesen la liquidez necesaria para pasar en la etapa de cierre, la primera etapa de cierre que tuvo la pandemia. Y hablaremos en el desarrollo de la entrevista. En este segundo tiempo, digamos, de la emergencia ambiental, viene la etapa de reactivación y también tiene un rol bien importante, porque todo ese activo de conocimiento empresarial y de capacidad de gestión por parte de los empresarios que requiere apoyo de liquidez, pues ahí nuevamente aparece el Fondo Nacional de Garantías en la etapa de reactivación para darlo. Sí, doctor Buitrago, pues como usted lo dice, el rol del fondo es fundamental en este momento porque es el que le está poniendo, es el fiador de los empresariados colombianos para que también se reactive y salga adelante. Hagamos un corte hasta hoy. Entiendo que por el fondo han pasado más de 7 billones de pesos, ha habido más de 200.000 empresas beneficiadas por ustedes. Cuéntenos en qué líneas han trabajado para después hablar un poco de lo que viene. Perfecto. Entonces, Andrés, mire, el Fondo Nacional de Garantías tenía sus líneas tradicionales hasta el 29 de febrero, y un mensaje bien importante para el empresariado colombiano y para la opinión es que esas líneas tradicionales no dejaron de funcionar durante el periodo de pandemia. Fueron complementadas por un programa adicional que se llama el Programa Unidos por Colombia, diseñado a través de un proceso de capitalización del fondo por el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de Comercio. Entonces, al final, durante este periodo que ha comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y la fecha, hemos tenido dos opciones de apoyo al empresariado. Las líneas tradicionales, que tenían unos porcentajes de cobertura del orden del 50%, y las líneas del Programa Unidos por Colombia, donde las coberturas se incrementan alrededor del 80%, incluso hasta el 90% para una línea muy particular de nómina, que ya hablaremos de ella. Y con una particularidad adicional que es poco conocida, pero que es muy importante comunicarla, y es el subsidio a la comisión. Entonces, ¿cómo funciona el esquema, digamos, de relacionamiento entre el Fondo Nacional de Garantías y los intermediarios, para tener un segundo allí en el tema del subsidio a la comisión y hablarle de cifras?
El Fondo Nacional de Garantías lo que hace es cubrir el respaldo de un sinnúmero de operaciones de crédito, muy grande, un número muy grande de operaciones de crédito. Y algunas de esas operaciones de crédito van a entrar en default. Afortunadamente los empresarios colombianos son muy buenas pagas y en la historia del fondo lo que hemos visto es que menos del 8% en épocas normales de las operaciones de crédito entran en default. Es decir, más del 90% de los empresarios tienen la posibilidad de honrar y de cumplir sus obligaciones. Entonces, el Fondo Nacional de Garantías calcula una prima, una comisión que permite remunerar la pérdida esperada, es decir, la cobertura que hay que darle a esas operaciones que entran en default. 8%, digamos, en el esquema tradicional. Por supuesto que en estos periodos de pandemia, de emergencia ambiental, esa probabilidad de default se incrementó, la pérdida esperada se incrementa y las tarifas consecuentemente también se incrementan, las tarifas de la prima Andrés. Entonces, el gobierno nacional con mucha sensatez y con mucha agudeza dice, mire, si le vamos a cobrar una prima de riesgo la que estamos viendo en este momento al empresariado colombiano, pues las nuevas líneas nacen muertas, porque sería tal el incremento en puntos básicos que haría que el empresario no pudiera acceder. Entonces el gobierno nacional decide subsidiar la comisión, Andrés. Yo creo que a eso hay que hacerle mucho énfasis porque es un apoyo bien importante, no solamente la garantía del 80 o del 90, sino adicionalmente el subsidio a la comisión. Y ese subsidio a la comisión va entre el 70 y el 75%, es decir, que el empresario paga entre el 30 y el 25% de ese mayor riesgo que en este momento está expuesto, de forma tal que la tarifa que él ve liquidado en su contrato de crédito es muy, muy, muy baja en comparación con el riesgo que se está asumiendo por parte del fondo. Entonces, desde esa perspectiva y con ese antecedente puedo decirle que en lo que tiene que ver con el programa Unidos, a hoy se han desembolsado 7.5 billones de pesos de crédito con garantía. Y en la línea tradicional, que ese es otro programa que venía de antes, pero cuyas líneas se han mantenido abiertas, se han desembolsado alrededor de 2.5 billones de pesos adicionales, con las características de cobertura que le mencioné al inicio, 50% y sin subsidio a la comisión. Esto le da un total, un valor global de alrededor de los 10 billones de pesos en periodo de pandemia de apoyo a los empresarios, a un universo de empresarios que, sumando las dos líneas, la del programa Unidos más la tradicional, está cercana a los 300.000 empresarios en más de 310.000 operaciones activas de crédito. Básicamente, el empresario primero tiene que acudir, obviamente, es a los bancos y ya ustedes actúan como fiadores de esas deudas. ¿Cómo les ha ido con la paga en esta pandemia? ¿Cómo ha visto ese tema? ¿Los empresarios están pagando? ¿Qué dificultades han tenido ahí? Pues mire, yo creo que todavía no estamos viendo el efecto en las tasas de morosidad, Andrés, por una simple razón, y es que estamos en plenos periodos de gracia. Esto quiere decir que las medidas de alivio que había tuvo diseñar la Superintendencia Financiera de manera muy oportuna y la rápida actuación de los bancos para poder adoptar esas medidas de alivio, que se vieron complementadas posteriormente con un nuevo plan de alivio a deudores por parte del supervisor financiero, lo que han hecho es darle el oxígeno necesario al empresario para poder reconfigurar sus pasivos y para poder contar con periodos de gracia. Entonces, a hoy, muchas de las obligaciones que están garantizadas por el fondo todavía están en esos periodos de gracia y la siniestralidad no se está viendo. Sabemos que va a llegar probablemente en el último trimestre del año 2020 y en los primeros meses del primer trimestre del año 2021. Ahí es donde vamos a tener un impacto fuerte porque ahí es donde los periodos de gracia se vencen y vamos a llegar al momento de verdad de pago por parte del empresariado. Ahora es muy importante que de aquí a ese horizonte, pues ya la reactivación económica tiene una oportunidad de consolidación que le va a permitir seguramente al empresario poder cumplir con las obligaciones que previamente haya pactado. Entonces, hoy en día no estamos viendo una siniestralidad extra por esta razón que le explico. Para la gente que nos está viendo, es muy interesante saber dónde están estos créditos, en qué sectores, ustedes que han visto, a dónde ha habido las ayudas y también pues proyectando que ahí van a estar la reactivación. Entonces, ¿en qué sectores se están moviendo ustedes en estos 5 o 6 meses de pandemia? Muy importante, Andrés, esa pregunta por dos razones. Lo primero, por la forma, también recogiendo parte de las palabras que usted mencionaba hace un rato, la forma como acceden los empresarios. Los empresarios acceden a través de su intermediario financiero y el intermediario financiero puede ser un banco tradicional,
puede ser una compañía de microcrédito o puede ser incluso también empresas fintech, digamos, como para, en orden de volumen, los clasificos en orden de volumen de los recursos que están moviendo. Entonces hay múltiples canales, las cooperativas también, hay múltiples canales de acceso a los sistemas. Entonces yo quisiera hacerle énfasis en dos cifras bien relevantes antes de entrar a los sectores. Lo primero, la presencia regional del Fondo Nacional. El Fondo Nacional de Garantías, a través del esquema de garantías, con todas estas tipologías de intermediario que le mencioné, está en el 100% de los departamentos del país y en el 96% de los municipios. Eso es un dato bien relevante, porque a través de estas microfinancieras, de las cooperativas regionales, de las que tienen contacto directo con el empresariado, con el trabajador independiente, ahí estamos participando. No es una cifra menor, 96% de los municipios, de los 1.103 municipios del país. En lo que tiene que ver con los tamaños de empresas, Andrés, que yo creo que también es una pregunta bien relevante. Del total de recursos garantizados, más del 92%, alrededor del 93%, se encuentran concentradas en micro, pequeñas y medianas empresas. Alrededor de un 4% adicional está destinado a trabajadores independientes, que es un nuevo nicho apoyado en la pandemia. Antes lo apoyamos a través de microfinanzas, pero no teníamos una línea específica para trabajadores independientes, que son muy golpeados en este tema de la pandemia, y también estamos garantizando créditos para trabajadores independientes. Y gran empresa, que también es un nicho nuevo, explica en los 4 puntos porcentuales, 3 o 4 puntos porcentuales remanentes en esta cuenta que le estoy haciendo. Desde la perspectiva de los sectores, yo puedo decirles, sin lugar a equivocarme, que en todas las ramas, digamos, a 1 o 2 niveles de dígitos de clasificación SIU, hemos tenido presencia por parte del Fondo Nacional de Garantías, principalmente concentrado en comercio, en construcción, en manufactura y en transporte. Digamos que ahí estaría más o menos entre el 70 y el 75% de los créditos concentrados en esos sectores, por obvias razones, ¿no? Son los sectores que han tenido, entretenimiento también, son los sectores que han tenido más afectación en el periodo de cierre. Entonces, muy importante recalcar estos dos datos: cobertura en todo el territorio nacional y presencia en todos los sectores de la economía. Si nos centramos un poco en cobertura regional, que me parece muy interesante lo que dice, no sé si hay algunas necesidades diferentes por regiones, de pronto la norte, la centro, la sur, no sé dónde está, o esto es parejo todas las ayudas en todo el territorio nacional. Es muy bien, gracias por la pregunta. Es bien importante porque en últimas lo que recogen las garantías son la demanda de crédito que hay en cada una de las regiones. Y la demanda de crédito está muy asociada al tamaño de la actividad económica en las regiones también. Entonces lo que observamos es que principalmente en ciudades capitales, le hace Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, son las ciudades que están concentrando alrededor del 50%, entre el 50 y el 55% de los recursos. Y cuando lo ampliamos a nivel departamental, también hay una actividad, digamos, efervescente empresarial en esos departamentos asociados a estas ciudades capitales, y también demandan alrededor de un 70% de los recursos. Sin embargo, tenemos operaciones de crédito en departamentos como San Andrés y Providencia, y en el Amazonas, en el Baupés, en el Bichada, porque ahí también llegamos a través de microfinanzas o de cooperativas. Entonces, es bien importante señalar que recoge muy bien la distribución geográfica, la demanda de crédito en los distintos lugares del territorio nacional. Hay un anuncio, hubo un anuncio reciente sobre el tema de la alianza del fondo con la Bolsa de Valores de Colombia para que empresas medianas puedan financiarse en bolsa. Eso es muy novedoso. ¿Cómo funciona y cómo las empresas pueden acceder a ese beneficio? Muy importante, Andrés. Mire, el Fondo Nacional de Garantías está orientado a diseñar operaciones de crédito garantizado por el lado, digamos, desde el lado del pasivo, digamos, de las empresas, ¿cierto? No estamos haciendo operaciones por el lado de la parte activa, o sea, del equity. Entonces, para garantizar operaciones desde el lado pasivo, tenemos dos formas de hacerlo, bien sea a través de los canales tradicionales, deuda clásica, mercado intermediado, u originadores, digamos, no vigilados por las superfinancieras, sino por las supersociedades, y tenemos mercado no intermediado, mercado de capitales. Y el Fondo Nacional de Garantías, esta es la primera vez que participa en una operación de garantía en mercado de capitales, como una nueva línea para poder facilitar que empresas de tamaño mediano y grande puedan realizar emisiones garantizadas hasta el 70%, tanto el capital como los intereses, con plazos de 3 o 5 años, créditos de naturaleza bullet, Andrés, que es, para la audiencia que con seguridad lo sabe, pero prefiero ser reiterativo. Esos bullets lo que establecen es que hay un periodo, digamos, de gracia capital que va hasta el vencimiento. Si es a 3 años, no se pagan durante los 36 meses, no se pagan
amortizaciones, se paga todo el capital en el último año y lo mismo durante los 60 meses del crédito a 5 años. Entonces, es una estructura bien vanilla, por decirlo de alguna manera, simple de entender, pero muy pertinente para este momento, porque lo que necesita el empresariado colombiano en este momento son plazos largos, esfuerzos, digamos, de caja para poder sostener esa deuda relativamente bajos en los primeros años y la posibilidad de tener acceso a liquidez. Entonces trabajamos, yo llegué al Fondo Nacional de Garantías el 16 de julio pasado, me cumplió mi segundo mes, ahí voy, estoy a días de cumplir el segundo mes, y la primera tarea que me encomendó el presidente de la República, el ministro Carrasquilla y el ministro Restrepo fue: necesitamos activar la línea de bonos. Y en eso me apliqué y trabajamos, y la circular salió hace 2 semanas y ya contamos con la buena fortuna que ya hay 3 empresas postuladas en este cupo total de 1 billón de pesos. Ya hay 3 empresas postuladas cuyas postulaciones suman alrededor de 325.000 millones de pesos quedando pues un remanente del orden de los 700.000 millones de pesos para que nuevas empresas se puedan postular y puedan participar de esta ventaja tan grande que tiene la garantía del 70% del Fondo Nacional de Garantías en el mercado de capitales, que básicamente lo que hace, Andrés, por eso concluiría, es mejorar la perspectiva de calificación de los emisores. Entre 2 y 3 noches esperamos nosotros que la garantía nuestra pueda generar ese impacto, digamos, sobre los emisores. Okay. Bueno, muy interesante. Hay un tema muy sensible en las pequeñas y medianas empresas, que es el tema del subsidio a la nómina. Eh, Exactamente en ese subsidio a la nómina, ¿cómo va ese tema? Porque pues esas fueron una de las primeras medidas que el gobierno tomó para los empresarios como ayuda de, bueno, mantener a sus empleados y demás. ¿Qué ha pasado con esa línea de subsidio a la nómina y cuál es la perspectiva? ¿Se mantendrá más tiempo de lo que se ha dicho? Como cuál es el panorama sobre el subsidio a la nómina, que es un tema muy sensible para las pymes en especial. Perfecto, Andrés. Muy pertinente la pregunta. Miren, son 2 instrumentos complementarios que tiene el gobierno nacional. Por un lado está, como usted bien lo menciona, el subsidio de la nómina administrado por la unidad de la UGPP, la Unidad de Gestión de Parafiscales, que como su nombre lo indica, es un aporte directo al empresario para que pague la nómina en plata. Un giro a la cuenta pues, del empresario. Y por el otro lado está la línea de nómina del Fondo Nacional de Garantías, que es una línea de crédito, que tiene esa vocación de repago que le mencionaba al inicio de esta conversación. Entonces, y las dos están articuladas. ¿En qué se articulan? En que el monto del crédito que solicita un empresario, en principio, no debe sobrepasar el valor de la nómina descontado el valor del subsidio del PAEF, que se denomina el subsidio a la nómina. Entonces, hecha esa claridad, le voy a hablar del componente que está bajo mi resorte, que es el resorte de la línea de nómina del Fondo Nacional de Garantías, que es una línea de crédito. Esa línea se abrió por 10 billones de pesos, Andrés, en abril, hacia el 15 de abril del 2020, y a la fecha se han consumido alrededor de 2.3 billones de pesos en esa línea. Es una línea que tiene un remanente de 7.7 billones de pesos y que la velocidad de consumo está relativamente lenta. ¿Y por qué creemos nosotros que eso está así? Porque en paralelo a esa línea de nómina, hay una línea que se denomina de capital de trabajo. ¿Y capital de trabajo qué es? Pues pagar los proveedores, pagar los arriendos, pagar los empleados, ¿cierto? Pagar la nómina y adelantar, digamos, toda esa tarea de compra de insumos, etcétera. Eso se hace a través de capital de trabajo. Y es una línea que desde la perspectiva de los requisitos tiene más flexibilidad, la de capital de trabajo. Entonces, lo que han hecho los empresarios en justas razones es demandar los recursos de capital de trabajo. Hoy tenemos demanda de recursos ya desembolsados, garantizados, pues, del orden de 4 billones de pesos, el doble de nómina. Y esa línea de capital de trabajo tenía 5 billones de pesos. Ya hemos desembolsado 4, o sea, esa toca retanquear, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vemos en el periodo de reactivación es que el empresario necesita mayor flexibilidad para poder determinar cómo hace el uso de los recursos, que no solamente necesariamente pueden ser para nómina, sino para comprar los insumos o para comprar algo de activo fijo, y justamente en eso estamos nosotros avanzando en el proceso de reestructuración y de rediseño de las líneas con el propósito de acomodar la garantía a las necesidades del empresariado colombiano. Ok. Bueno, hablemos un poco de lo que viene, doctor Buitrago. Creo que es fundamental, hay mucha expectativa mientras que se empieza a reactivar los sectores, todos. El fondo tiene un rol fundamental.
¿qué ve usted en el próximo año? Es decir, ¿qué pueden esperar los empresarios, quizás de nuevas líneas, de nuevos sectores, de nuevos beneficios? Ujú, Incluso, no sé si hay una capitalización ujú. para el fondo, ¿se viene una capitalización relevante? No sé, para que nos cuente un poco de lo que viene para el fondo. Claro que sí. El primer mensaje a transmitir, Andrés, es que la capacidad patrimonial del fondo para poder atender las necesidades de recursos de deuda de los empresarios colombianos es suficiente. Ese es el primer mensaje. Para poder sustentar ese mensaje, quiero darle las siguientes cifras de la capitalización del fondo. El fondo antes de la pandemia tenía un patrimonio de 600.000 millones de pesos. Una vez empieza la emergencia económica, el presidente Duque, el ministro de Hacienda, deciden capitalizar el fondo en 3.25 billones de pesos. Es decir, que el fondo incrementa su capacidad patrimonial prácticamente pues por más de, estamos hablando de 6 billones y tenemos 3.8 billones, estamos hablando de más de 6 veces. Más de 6 veces. Ahora, de esos 3.25 billones de pesos, ¿cuántos efectivamente han sido capitalizados? ¿Cuántos ya están en el portafolio, en el patrimonio técnico del fondo? 1.3 billones. Entonces, hoy contamos con un Fondo Nacional de Garantías que tiene en total, sumando los 600.000 iniciales, 600.000 millones iniciales, tiene 1.9 billones de pesos. La capacidad de apalancamiento del Fondo Nacional de Garantías, es decir, la capacidad de respaldo de garantías, está que por cada peso de patrimonio podemos respaldar del orden de 12 a 13 pesos de créditos garantizados, ¿cierto? Estamos hablando entonces que esa capacidad en garantía está alrededor de los 24 billones de pesos, algo más de los 24 billones de pesos, con el tramo ya capitalizado, con los 1.3, restando 1.9 billones de pesos por capitalizar. Esa capitalización está abierta y se va a ejecutar en función de la velocidad a la cual se vayan consumiendo los distintos cupos para las líneas de garantía, ¿sí? De esta manera, Andrés, si el empresariado colombiano mete el acelerador a fondo y se demandan recursos de crédito del orden de 40 billones de pesos, el fondo, dentro de ese espacio patrimonial de los 3.25 billones que le mencioné al principio, de los cuales falta un tramo de 1.9 por capitalizar efectivamente, tendría la capacidad total, digamos, para poder respaldar ese tipo de operaciones. Repito que hoy llevamos alrededor de 7.5 billones de pesos de operaciones con el programa Unidos, y por el lado del programa tradicional, o los productos tradicionales anteriores a la pandemia, llevamos 2.5 billones de pesos, prácticamente 10 billones de pesos entre los dos, y esto me lleva a señalar que si seguimos la velocidad podríamos estar llegando a números alrededor de los 20 billones de pesos en el horizonte de tiempo del programa, que también es un tema bien importante, Andrés, que ese programa en principio hasta ahorita, hasta el 30 de septiembre, pero ya contamos con autorización del Comité de Garantías para extenderlo hasta el próximo 30 de junio del 2021, que es el año por excelencia de la recuperación. Entonces, el respaldo del Fondo Nacional de Garantías también estará vigente en ese primer semestre del año entrante y estaremos evaluando la pertinencia de esa fecha permanentemente durante todos los meses del próximo año. Bueno, en temas de líneas, ¿habrá algo nuevo? ¿Qué novedades podría haber? También en sectores muy golpeados, ¿no? En hotelería, entretenimiento, turismo, un poco lo que maneja el ministro Restrepo. Ahí, ¿qué hay de pronto? ¿Qué expectativa hay para que de pronto desmenuzar de lo que viene el próximo año? Bueno, entonces, varios mensajes allí sobre las modificaciones a las líneas. Las líneas de garantía del lado intermediado, porque ya hablamos de la del mercado de capitales, que esa está en pleno cierre y ha tenido buena aceptación. Voy a hablar de las del mercado intermediado, la del mercado con bancos, con fintech, con microfinancieras, cooperativas, etc. Entonces ahí tenemos tres estrategias de reestructuración. La primera de ellas tiene que ver con el cumplimiento de requisitos, alivianar requisitos. Le voy a poner un ejemplo simple de un tema muy puntual que le duele mucho al empresario, al microempresario, al trabajador independiente, los aportes a parafiscales. Hoy en día hay una regla de estas líneas que establece que tiene que haber 3 aportes consecutivos de planillas para que el trabajador independiente pueda entrar a ser beneficiario de las líneas de garantía. Y la dura realidad es que muchos de los trabajadores independientes y microempresarios han tenido que dejar de hacer esos aportes para poder atender otro tipo de obligaciones que se les ha presentado en la pandemia. Entonces, vamos a transformar ese requisito de una barrera de acceso que hoy se está convirtiendo a una oportunidad, a un incentivo. Y diseñamos un mecanismo que permite que si el trabajador independiente accede al crédito y se recupera y logra empezar a hacer aportes a parafiscales durante el periodo de vida del crédito,
En función del número de meses que pueda demostrar los aportes que hizo, le haremos una devolución de recursos al empresariado. Pasar de la barrera de acceso al incentivo. Voy a poner otro ejemplo, ya hablando de líneas más generales, de las de gran empresa, sectores más afectados, pymes, MIPYMES. Las líneas como están diseñadas hoy están en su nombre y en sus atributos están destinadas para capital de trabajo, pero a raíz de la pandemia, para nadie es un secreto que se tienen que hacer adecuaciones en infraestructura física de las empresas para poder adaptarse a los protocolos de bioseguridad. Piense en un restaurante, piense usted en un hotel, ahí hay que hacer inversiones en activo fijo. Entonces, un tema bien importante es ampliar la capacidad de cobertura de estas líneas para que no solamente estén concentradas en capital de trabajo, sino en activo fijo. Y la tercera, hay más, pero en aras del tiempo les menciono las más importantes. La tercera de requisitos tiene que ver con los plazos. Vamos a ampliar los plazos en la mayoría de obligaciones de 36 a 60 meses y las que estaban a plazos más cortos hasta 15 meses las vamos a ampliar a 24. También para que esa presión, digamos, cotidiana que ve el empresariado o el trabajador independiente sobre sus recursos se aligere en virtud de un mayor plazo. Eso en el primer tema, el de requisitos. En el segundo tema, que tiene que ver con nuevos productos y nuevas líneas, va a haber un producto para poder mover más rápido las facturas, un producto que se llama Confirming, que permite garantizar las operaciones de Confirming. Es básicamente una operación de relacionamiento y de crédito entre quien tiene la obligación de pago de la factura, el proveedor que emitió la factura y un banco. Entonces, como la caja está apretada, se está pagando a plazos más largos, o sea, el crédito proveedor se incrementó. ¿Y por qué se incrementa? Porque quien tiene la obligación de pagar la factura no tiene la liquidez para poder pagar la factura en los tiempos necesarios. Entonces, esta operación de Confirming lo que hace es, mire, no hay nada más típico de capital de trabajo que la relación entre cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Crédito proveedor es clásico, digamos, en la definición de capital de trabajo. Entonces, la operación de Confirming lo que hace es que le abre un cupo de crédito a quien tiene la obligación de pago de las facturas y le dice, mire, cuando usted chequee que la factura está correcta, entonces yo le giro los recursos a el proveedor ya recibe la caja y la utiliza para su devenir del negocio, y quien tenía la obligación de pago queda con una obligación crediticia con el banco. Y ahí es donde entra el Fondo Nacional de Garantías, a respaldar esas operaciones en un plazo mucho más corto de hasta 180 días. Y un segundo tema en productos, Andrés, tiene que ver con líneas que permitan reactivar la demanda de sectores estratégicos, de sectores que tienen encadenamientos, particularmente confiando en la capacidad de los hogares de poderse reinventar y de poder crear nuevas actividades de empleo o de empresariales para poder recuperar sus ingresos. Entonces vamos a reactivar una línea que ya conoce muy bien el Fondo Nacional de Garantías en materia de vivienda para BIS y para no BIS. Y finalmente la redistribución de cupos. Vamos a concentrar gran parte de los cupos en la línea de capital de trabajo y se los vamos a asignar a estos nuevos productos. Otro remanente se lo asignaremos a estos nuevos productos para dar esa holgura. Muy interesante, muy completo la explicación, doctor Buitrago. Para terminar, digamos, la meta, ¿cuál es? Es decir, en empleo, ahorita una preocupación muy grande, el tema de empleo y el tema de no dejar morir las empresas. Todas estas estrategias que están muy interesantes y enfocadas, ¿cuál es la meta de ustedes, digamos, que en un año todo esto revitalice la economía y el empleo y todo? ¿En cuánto más o menos ustedes han calculado? Sí, Andrés. No, es muy pertinente la pregunta, porque para allá vamos todos, y yo creo que había una incertidumbre muy grande que era cuándo íbamos a abrir toda la economía. Y esa incertidumbre a hoy, 11 de septiembre, pues ya no lo es. Ya a partir del primero estamos ya con una línea clara, digamos, de que los negocios pueden reactivarse y que vamos todos a generar otra vez actividad económica. Entonces, la perspectiva nuestra es llegar a alrededor de 20 billones de pesos en el mes de junio, pero estaremos monitoreando muy de cerca la velocidad de los desembolsos, porque yo le insisto en ese mensaje. Si los empresarios colombianos requieren recursos frescos en mayor volumen para poder reactivar sus actividades empresariales, el modelo de negocio es pertinente y por supuesto el riesgo de crédito es adecuadamente manejado y quedan ranqueados, digamos, dentro de las perspectivas de los intermediarios financieros, el Fondo Nacional de Garantías podría pasar de esos 20 billones a 40 billones. Pero la meta inicial de toda esta reestructuración de las líneas está alrededor de los 20 billones de pesos de aquí a junio del año 2020. Y en empleos, perdón que usted me hizo esa pregunta y estaba omitiendo, escúcheme. Hay un tema bien relevante y una estimación preliminar nos permite señalar nosotros que con lo que ya hemos hecho, estamos hablando alrededor de 350.000 empleos asociados a las empresas que han sido, y a los trabajadores independientes que han sido garantizados a través del fondo.
Esta cifra puede llegar a ser una cifra alrededor de los 500.000 o 600.000 en función de la dinámica que adquiera en las líneas de garantía del fondo. Bueno, doctor Buitrago, pues muchas gracias por darnos este tiempo para explicarnos todos los planes que tiene el Fondo Nacional de Garantías, muy interesantes. E insisto que es fundamental para la reactivación todo lo que está haciendo el doctor Buitrago. Y bueno, muchas gracias por estar en este espacio de Charlas Forbes. Andrés, pues gracias a usted, gracias a Charlas Forbes por permitirme esta oportunidad de dirigirme al empresariado colombiano, a los trabajadores independientes, e invitar justamente a los empresarios a que se acerquen a su intermediario financiero y pregunten por las líneas de garantías del fondo. El fondo está allí para respaldarlos. Pues hasta aquí otro episodio de Charlas Forbes al Punto con todo el plan del Fondo Nacional de Garantías para el futuro, un organismo muy importante para la reactivación del país. Y bueno, los invito a ver más charlas, toda la serie de Charlas Forbes en forbes.co y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.